Hoy les hablaremos sobre el aparato cardiovascular, uno de los sistemas más importantes del cuerpo humano. Este sistema se encarga de transportar la sangre a todo el organismo, permitiendo que las células reciban oxígeno y nutrientes, además de ayudar a eliminar sustancias de desecho. El aparato cardiovascular está formado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Todos trabajan de manera coordinada para mantener el funcionamiento adecuado del cuerpo. A continuación, les hablaremos más a fondo acerca de la anatomía macroscópica y microscópica de estos tres componentes, además del funcionamiento del aparato cardiovascular de manera general. El corazón es un órgano muscular hueco ubicado en la cavidad torácica, entre ambos pulmones y ligeramente inclinado hacia la izquierda. Su función principal es bombear sangre hacia los pulmones y hacia el resto del cuerpo. El corazón está dividido en 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas reciben la sangre y los ventrículos la expulsan mediante contracciones musculares. El lado derecho del corazón maneja sangre pobre en oxígeno y la envía a los pulmones. El lado izquierdo recibe sangre oxigenada y la distribuye al resto del organismo. Dentro del corazón encontramos válvulas cardíacas que permiten que la sangre circule en una sola dirección y evitan su retroceso. El corazón también está rodeado por una membrana llamada pericardio, cuya función es protegerlo y disminuir la fricción durante cada latido. A nivel microscópico, el corazón está formado principalmente por músculo cardíaco o miocardio. Este tejido está compuesto por células llamadas cardiomiocitos, las cuales están unidas mediante discos intercalares, que permiten la comunicación rápida entre células. Gracias a esto, el corazón puede contraerse de manera coordinada. El corazón también posee automatismo cardíaco, lo que significa que puede generar sus propios impulsos eléctricos. Estos impulsos comienzan en el nodo sinoauricular y se distribuyen por el sistema de conducción cardíaco, coordinando cada latido. El funcionamiento del corazón ocurre mediante 2 fases: sístole, cuando el corazón se contrae, y diástole, cuando el corazón se relaja. Ahora hablando un poco sobre el recorrido de la sangre, este proceso ocurre gracias al trabajo conjunto del corazón, las válvulas y los vasos sanguíneos. El corazón tiene 4 válvulas principales: la válvula tricúspide, la válvula pulmonar, la válvula mitral o bicúspide y la válvula aórtica. La función de estas válvulas es evitar el retroceso de la sangre y asegurar que circule en una sola dirección. El recorrido de la sangre inicia cuando la sangre desoxigenada proveniente del cuerpo llega a la aurícula derecha a través de la vena cava superior e inferior. Después pasa al ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide. Posteriormente, la sangre sale del ventrículo derecho atravesando la válvula pulmonar y viaja por las arterias pulmonares hacia los pulmones, donde ocurre el intercambio gaseoso y la sangre se oxigena. Una vez oxigenada, la sangre regresa al corazón por medio de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Después pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Finalmente, la sangre sale del ventrículo izquierdo atravesando la válvula aórtica y es distribuida hacia todo el cuerpo por medio de la arteria aorta y sus ramificaciones. Así, las arterias se encargan principalmente de llevar la sangre desde el corazón hacia los tejidos, mientras que las venas retornan la sangre nuevamente al corazón. Después del corazón, los vasos sanguíneos representan otro componente fundamental del aparato cardiovascular. Los vasos sanguíneos forman una extensa red que recorre prácticamente todo el cuerpo humano y permite transportar sangre hacia todos los órganos y tejidos. Existen 3 tipos principales de vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares. Las arterias son vasos sanguíneos encargados de transportar sangre desde el corazón hacia los tejidos. Debido a la presión con la que la sangre sale del corazón, sus paredes son gruesas, musculares y elásticas. La arteria más grande del cuerpo es la aorta, encargada de distribuir sangre oxigenada hacia todo el organismo. Por otro lado, las venas transportan la sangre desde los tejidos nuevamente hacia el corazón. Gracias a esta red de vasos sanguíneos, todas las células del organismo pueden recibir las sustancias necesarias para sobrevivir y funcionar correctamente.
Microscópicamente, los vasos sanguíneos están formados por diferentes capas que les permiten cumplir adecuadamente sus funciones. La primera capa es la túnica íntima, formada por endotelio, un tejido muy delgado que facilita el flujo sanguíneo. La segunda es la túnica media, compuesta principalmente por músculo liso y fibras elásticas. Esta capa es más gruesa en las arterias debido a la alta presión sanguínea que deben soportar. La tercera es la túnica adventicia, una capa externa formada por tejido conectivo que proporciona soporte y protección. En el caso de los capilares, su estructura es mucho más sencilla, ya que únicamente poseen una capa de células endoteliales. Esto facilita el intercambio rápido y eficiente de sustancias entre la sangre y los tejidos. Gracias a toda esta organización microscópica, los vasos sanguíneos pueden mantener la circulación continua y asegurar el correcto funcionamiento del aparato cardiovascular. Ahora seguiremos con la sangre y las funciones del aparato cardiovascular. La sangre es un tejido conectivo líquido compuesto por plasma y elementos formes. En un adulto promedio representa aproximadamente el 8% del peso corporal. Cuando una muestra de sangre se centrifuga, se pueden observar tres capas principales. La primera es el plasma, que contribuye alrededor del 55% del volumen sanguíneo y está formado principalmente por agua, proteínas plasmáticas, electrolitos, nutrientes, hormonas, gases y sustancias de desecho metabólico. Debajo del plasma se encuentra una capa muy delgada llamada capa leucocitaria, formada por leucocitos y plaquetas. Finalmente, en la parte inferior se localizan los eritrocitos, que representan la mayor cantidad de elementos formes presentes en la sangre. Microscópicamente, la sangre está compuesta por eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos, tienen forma bicóncava y no poseen núcleo. Su principal componente es la hemoglobina, proteína encargada del transporte de oxígeno y en menor proporción de dióxido de carbono. Por otro lado, los leucocitos o glóbulos blancos participan en la defensa del organismo. Estos se clasifican en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos incluyen neutrófilos, eosinófilos y basófilos, mientras que los agranulocitos incluyen linfocitos y monocitos. Las plaquetas son fragmentos celulares derivados de la médula ósea y participan en la hemostasia, ayudando en la formación del tapón plaquetario y en los mecanismos de coagulación. En cuanto a sus funciones, la sangre cumple tres funciones principales: el transporte, regulación y protección. En el transporte distribuye oxígeno, nutrientes, hormonas y calor a las células del cuerpo. Además, recoge productos de desecho metabólico como dióxido de carbono y compuestos nitrogenados para que se puedan eliminar. En la regulación, ayuda a mantener la homeostasis mediante el control del pH, la temperatura corporal y el equilibrio hídrico. En la protección, los leucocitos y algunas proteínas plasmáticas participan en la respuesta inmunológica contra microorganismos patógenos. Asimismo, las plaquetas y factores de coagulación previenen la pérdida excesiva de sangre después de una lesión vascular. Ahora hablando de las funciones del aparato cardiovascular, este sistema participa principalmente en el transporte de sustancias necesarias para mantener la homeostasis del cuerpo. Entre sus funciones principales se encuentra el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. También distribuye nutrientes absorbidos en el aparato digestivo, hormonas y sustancias de desecho hacia los órganos encargados de eliminarlas. Además, el aparato cardiovascular contribuye a regular la temperatura corporal, el equilibrio ácido-base y el contenido hídrico de los tejidos. También participa en mecanismos de protección gracias a la acción de leucocitos, anticuerpos y proteínas relacionadas con la coagulación sanguínea. Para concluir, podemos decir que el aparato cardiovascular es indispensable para el funcionamiento del organismo. Además, comprendimos que el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre trabajan de manera interdependiente, por lo que cualquier alteración en alguno de estos componentes
puede afectar el funcionamiento general del cuerpo.